Ok, buenas tardes, profesora. Entonces, Buenas vamos tardes. empezando la grabación y puede empezar con la presentación. Ok. Bueno, muchísimas gracias, Pedro, y muchísimas gracias a todos los que hoy nos acompañan un día más en Transbordo Virtual. Felices por el nivel de aceptación que hemos tenido en estas actividades. Y bueno, y a los que nos acompañan por primera vez, bienvenidos y esperamos que sea la primera vez y muchas más en el resto de las actividades. Bueno, hoy vamos a tocar un punto que surge precisamente de aquellos temas de interés que nos han manifestado los participantes de actividades anteriores, que era el tema sobre el trabajo profesional y el tema de los honorarios, ¿no? El cual hemos llamado hoy valorando tu trabajo profesional, el cálculo de tus honorarios. Quizás es un tema que tiene una parte un poco más teórica o aspectos básicos, hay un tema también de práctica, hay un tema de cálculo, que bueno, quizás el tiempo no nos da, pero sí vamos a compartir todos esos elementos fundamentales y bueno, posteriormente con muchísimo gusto pues podemos acompañarlos en el tema práctico de llegar a calcular sus honorarios. En estos tiempos es una gran preocupación porque, bueno, sobre todo por el tema de recesión económica y por, bueno, por muchas variables que vamos a ir revisando, que es de gran interés el tema del cálculo de los honorarios. Como agenda general, hoy vamos a revisar los siguientes aspectos. Primero vamos a ver un poco algunos conceptos fundamentales que a veces pensamos manejarlos, pero lo conocemos, más no manejamos el alcance que pueda tener cada uno de estos conceptos, ¿no? Desde precio, valor, servicio, honorarios profesionales y adicionalmente cuáles son los factores que influyen en una fijación de precios, así como los factores críticos para el cálculo de los honorarios. Y al final vamos a ver algunos métodos o algunas recomendaciones de cuánto cobrar por un proyecto, dependiendo de si, bueno, si estás como freelance, como independiente o de por medio puedes tener algunas organizaciones o gremios que puedan establecer unos honorarios mínimos, ¿no? Como es el caso de los administradores y contadores. Entonces, para dar inicio, es importante recordar el tema precio, ¿no? Porque a veces el precio, nosotros hablamos de la cantidad de dinero u otros elementos de utilidad que se necesitan para adquirir un producto. Generalmente el precio se asocia solamente al metálico, a lo que nosotros damos, ¿no? A cambio para en lo metálico. Pero el precio para un consumidor o para un cliente de un servicio, hay otros elementos de utilidad que tienen que ver no con los costos que manejamos contablemente, sino los costos de cambio. ¿Qué debo dar yo a cambio como consumidor o contratante de un servicio para adquirir ese producto o servicio? Eso también forma parte del precio. Por eso es que el costo de, por ejemplo, la comodidad, ¿no? El tiempo, eso influye en el costo, en el esfuerzo que tiene que dar el consumidor o el cliente para adquirir un producto, por lo tanto impacta el precio. Por eso se habla de otros elementos de utilidad. Por eso es que vemos que un producto, por ejemplo, ahora bueno, los centros comerciales están cerrados, pero en el centro comercial Sanvil, por ejemplo, puede existir el mismo producto que está en la avenida Baral. Entonces ya el hecho del esfuerzo que tengo que agarrar, tomar al centro, el transporte, el tiempo, la seguridad, hace que sin duda alguna la cantidad metálica que yo pague por ese producto en un centro comercial reconocido sea diferente al de la avenida Baral, por dar un ejemplo acá en Caracas, ¿no? Entonces, los precios también es importante, a pesar de que estamos hablando de servicios, influye mucho lo que es la elasticidad o la sensibilidad de los precios. Hay productos o servicios que definitivamente el precio impacta en su demanda, mientras que hay otros productos o servicios que no son así, sobre todo cuando son muy especializados o son productos muy especializados, pues sin duda alguna la elasticidad del precio será diferente. Ahora, ¿por qué es importante el precio? El importante el precio porque es la variable, digamos, que tenemos dentro de nuestro servicio o de nuestros productos que efectivamente impacta los ingresos. Al final es el que me determina los ingresos, el precio. Por eso es que vemos que el precio impacta directamente a las ventas.
¿verdad? Pero también el precio impacta indirectamente a la imagen de tu marca como marca personal o a la imagen de tu empresa como al posicionamiento que tenga tu empresa. Entonces, el precio no tiene una relación directa con las ventas, pero el precio también se va a mover en función a otras variables. Entonces, no es que algo cueste 2 bolívares o 2 dólares, sino que hay una serie de variables como la imagen y el posicionamiento que de manera indirecta al precio. Ahora, generalmente nosotros pensamos que el precio es igual al valor, o algunas personas piensan que el precio es igual al valor. Por eso me ha parecido muy interesante refrescar o por primera vez aquello que el tema de qué es valor. El valor, me permito leerles, relación entre beneficios percibidos por el cliente y el precio que éste paga por productos y servicios. Entonces hablamos del grado de utilidad. Entonces, el precio no es igual al valor, sino que el valor es la cantidad de beneficios que ese producto o servicio me ofrece y en función a eso, ¿verdad? Yo estoy dispuesto a dar un pago en específico o el cliente está dispuesto a dar un pago. Entonces, de allí es donde surge que dice, bueno, ¿cuál es tu propuesta de valor? O sea, ¿qué es lo que tú das diferente a tu competidor? ¿Okay? O qué es lo que hace que alguien decida por ti y no por otro, o que decida por tu producto o no por otro. Entonces, hay un tema de valor, hay un tema de drivers o de atributos o de beneficios, y por eso es fundamental que sepamos de que la gente no solamente compra por el precio, sino por el conjunto de beneficios o el valor que tú le puedes ofrecer. A eso es importante que cualquier producto o servicio nosotros revisemos los atributos que impactan el servicio en particular que podamos estar ofreciendo o el producto, para nosotros podernos mover entre esos atributos, en esos drivers y poder trabajar la percepción del cliente. Entonces estamos hablando de que precios no es igual a valor, ¿ok? El valor va acompañado de los beneficios que yo doy y sin duda alguna el equivalente al precio que podamos dar en función a los beneficios, ¿no? Otro tema importante es porque, bueno, nosotros cuando hablamos de precios y de valor, nosotros generalmente pagamos algo y recibimos otra cosa. Entonces yo pago un restaurante y, bueno, recibo un plato de comida. O pago en el supermercado una harina pan y, bueno, me dan la harina pan. Pero los servicios, muchas veces yo pago el colegio y me van a dar el servicio de educación. Yo pago honorarios, pero los honorarios voy a recibir sin duda alguna es la asesoría, la consultoría. Entonces no es igual, es un arte fijar precios no solamente para productos, sino también para servicios. Entonces los servicios lo podemos definir acá como cualquier actividad o beneficio que una parte puede ofrecer a otra. Es esencialmente intangible y no se puede poseer. Para los que son contadores, ustedes deben manejar lo que, por ejemplo, los conceptos de la intangibilidad, que en la NIC 38 hay unas NIC, pero sí la principal característica de un servicio es la intangibilidad. Y se ha avanzado mucho en la valoración de los intangibles y bueno, es un tema un poco más profundo, pero sí hoy por hoy sabemos que el hecho de no tener un físicamente, ¿ok? De no tenerlo físicamente, pero sí deriva o de una otra manera surge a partir de ese servicio, hay una generación de derechos, hay una generación de ingresos. Entonces, el servicio tiene como característica su intangibilidad, su heterogeneidad, porque es tan heterogéneo, porque siempre en el servicio la parte humana tiene una gran fuerza. Por ejemplo, nosotros vamos al banco y probablemente el cajero no nos atiende de la misma manera. E incluso nosotros somos asesores o somos consultores y a cada cliente nosotros le podemos dar un toque distinto. No todos los días lo podemos atender igual o podemos adaptarlo. Entonces, el servicio siempre va a ser heterogéneo. Y hablando de la parte humana, en el servicio, el cliente juega un papel fundamental porque a veces es también parte de la producción de ese servicio. A veces podemos dar una asesoría, pero construimos el producto final acompañados muchas veces del cliente. Entonces nosotros siempre hablamos de servicio y decimos, bueno, si los servicios por ser intangibles y por tener un valor en específico, siempre va a haber el interés
de medirlo, de buscar métricas para medirlo. Entonces podríamos hablar de los honorarios profesionales. Entonces, para ponernos todos en, digamos, en una línea, un honorario profesional es una remuneración que recibe el profesional por los servicios que éste ha prestado a un tercero en el marco de su profesión liberal, no mercantil, de forma independiente, ¿no? Entonces, lo que sí sabemos entonces es que el honorario es un reconocimiento al esfuerzo intelectual de ese profesional. Y no solamente al esfuerzo intelectual, sino incluso a la responsabilidad que le marca el profesional a ese servicio. Entonces, por eso es que surgen elementos como el tiempo empleado, la responsabilidad y el valor son uno de los primeros 3 elementos fundamentales para medir los honorarios profesionales, ¿no? Porque la responsabilidad, la ética, bueno, más adelante podemos hablar de experiencia, pero el tiempo también va a influir. Entonces, debemos buscar el reconocimiento de esa parte intelectual y responsabilidad que tiene el profesional. Ahora, cuando hablamos de precios o de honorarios, ¿verdad? En líneas generales, hay factores que influyen en la fijación de los precios. Porque a partir de la revisión de esos factores, nosotros podemos establecer estrategias de precios. Nosotros no deberíamos dejar los precios a como me lo quieran pagar o como la necesidad que tenga hoy. Debería ser una estrategia definida, incluso considerando los escenarios críticos que tenemos ahora, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos factores que deberíamos revisar al menos, ¿no? Porque quizás todos podamos enumerar muchísimos acá. Okay. Por acá. Okay. Primer factor es la demanda, ¿no? Es importante conocer en qué tipo de mercado nosotros estamos. En este caso estamos en un mercado de recesión, ¿no? ¿En qué etapa, ¿verdad?, de ese mercado estamos? ¿Es un mercado en crecimiento? ¿Cuál es el clima económico? Entonces, bueno, lo estamos viviendo ahora por la pandemia, por ejemplo. La demanda de todos los servicios han bajado, quizás para otros han aumentado. Por ejemplo, ha aumentado el servicio del delivery, pero hay otros servicios que han disminuido. Quizás las asesorías contables prácticamente pueden estar nulas por todas las condiciones, sobre todo para aquellas actividades económicas que no tienen una flexibilización en estos tiempos. Entonces, el tema de la demanda y en qué tipo de mercado estés, si estás en un mercado de crecimiento, pues eso va a influir en los precios. Como sabemos, la demanda fija la cantidad y sabemos que a mayor demanda, sin duda alguna, debería existir mayor oferta para que haya un equilibrio de los precios. Pero si nosotros somos los pocos que ofrecemos el servicio de algo especializado, que nadie lo maneje, pues sin duda alguna eso va a impactar los precios. En la misma demanda podemos hablar de la oferta, cómo son nuestros competidores. Estoy en un sector donde hay muchos oferentes o hay pocos oferentes, sobre todo en el mercado de las consultorías administrativas o contables. ¿Cuántos contadores independientes pueden haber? Entonces, si hay mucha competencia y no hay diferenciación, sin duda alguna nos podemos convertir en un commodity. Entonces es difícil manejar los precios que nosotros queramos manejar. El otro aspecto importante es el consumidor, no solamente lo que yo ofrezca, lo que mi competencia ofrezca o en qué mercado o cómo está el mercado, sino también es importante conocer la percepción de ese consumidor. ¿Por qué? Porque siempre hablamos en mercado, sobre todo en marketing, que el mayor precio o el mayor honorario siempre dice que el tope alto lo fija el consumidor. Porque si el consumidor, por más de que tu producto sea excelente, que tu servicio tenga todas las certificaciones que pueda tener, pero para el cliente no lo vales, mira, no hay nada que le puedas, no puedes omitir esa percepción. A veces, de hecho, decimos que a veces que la percepción, más allá de que sea verdad o no, sin duda alguna impacta el nivel cognitivo del consumidor, por lo tanto, va a impactar en la fijación de los precios. Por otro lado, está la empresa o en este caso la persona o el profesional.
los costos que tú puedas tener, o sea, no igual los costos que puede tener una empresa grande, una empresa mediana, una pequeña, un emprendedor, tiene unas estructuras de costos totalmente distintas. Los objetivos que tenga esa empresa, porque hay empresas o profesionales que su objetivo es rentabilidad, sencillamente, o su objetivo son ingresos, no le importa qué tanta rentabilidad pueda tener. Y desde el punto de vista de marketing es importante revisar el ciclo de vida del producto, la marca, el tipo de producto que tenga. No es igual un producto o un servicio que está en etapa de introducción, donde nadie te conoce. Sin duda alguna, tú puedes manejar menores precios o mayores precios, dependiendo de, ¿no? Porque si te quieres diferenciar con precios altos, probablemente puedes ingresar con precios altos. Si has hecho una inversión alta en investigación y desarrollo, probablemente vas a tener que entrar con precios más altos. Pero si lo que quieres es penetración de mercado, pues, y estás introduciéndote a ese mercado, valga la redundancia, pues entonces en función de ese ciclo de vida del producto, en la etapa de introducción, tú puedes establecer precios más bajos. La marca, si bien no es un tema, pero para los que no es lo mismo, lo que yo pueda cobrar a lo que puede cobrar, no sé, un contador reconocido o a una firma de contadoras reconocidas, no, para no decir ningún nombre, para no hacer publicidad y agarrar compromisos, pero sabemos que el reconocimiento de la marca de una firma contable reconocida o una firma o un centro X de servicios, o sea, la marca es fundamental. De hecho, podemos, en una de las actividades pasadas hablamos cómo patentar la marca, porque es importante la marca, pero sin duda alguna la marca va a impactar la fijación de los precios. Y el tipo de producto, lo que les comentaba, lo que tú estás ofreciendo es un commodity, es un producto igual, todo el mundo está vendiendo una torta. Ahora, ¿cuál es la diferencia de una torta, de tu torta con otra torta? ¿Okay? O cuál es la diferencia entre tus servicios de contabilidad básica versus los servicios de contabilidad básica de otros. Entonces, dependiendo de qué tipo de producto estés ofreciendo, pues sin duda alguna impactará el tema de los precios. Ahora, las políticas también son importantes porque hay empresas que dicen, bueno, mi política de precio es que mis precios son altos, mis precios van a estar 5% por arriba de mi competidor más cercano. Es una política, así de sencillo. ¿Por qué? Porque yo soy líder de mercado y los líderes del mercado, pues yo llevo la batuta de cómo fijar los precios. También las políticas de financiamiento, probablemente ahora no hay financiamiento, o sí lo habrán dependiendo en qué moneda se esté trabajando, cuál es el tamaño del proyecto, también puede establecer ciertas políticas de financiamiento. Entonces no es igual cuando alguien te dice te voy a pagar el 100% por adelantado, a cuando alguien te dice mira te voy a pagar todo cuando me entreguen los resultados del trabajo. Bueno, políticas de rebajas y de ofertas, bueno, probablemente con productos, con servicios no tanto, y sin embargo, no me quiero imaginar cómo irá a trabajar las aerolíneas y cuáles serán sus rebajas y ofertas en los servicios de todas estas aerolíneas cuando todo pase con el tema del COVID, ¿no? Y los objetivos de precios. O sea, nosotros, lo que les comentaba, nosotros tenemos que estar claros. Lo que yo quiero es establecer un nivel de utilidad del 30%, del 20%, 40%, o mi objetivo es vender a costa de lo que sea, de costo, mientras que me vendan, no me importa, no respeto baremos, no respeto honorarios mínimos del colegio, de contadores o de administradores. Mi objetivo es vender porque yo me quiero dar a conocer. Puede ser un objetivo que tengas como profesional o que tengas como empresa, pero es un arma de doble filo, porque cuando entras a competir con precios, bueno, entras a un círculo vicioso que probablemente entonces después no logras diferenciarte y siempre va a haber el pez más grande que te va a terminar comiendo. El otro es el status quo, cómo te quieres mantener, y lo vemos mucho ahora. Ahora la gente quiere sobrevivir a la pandemia, quiere sobrevivir ante la situación económica del país. Entonces tratan de establecer precios muy, pero muy justos, con el único objetivo de mantenerse en el mercado confiados en que todo pase. Ahora, cuando yo hago cálculos de honorarios, que digamos que los honorarios son aquellos precios o aquella cantidad de dinero que nos pueden estar pagando por un servicio profesional, como les comentaba, hay tres elementos fundamentales para la fijación de precios,
¿qué es? Los costos, los clientes y la competencia. Eso es básicamente, hay muchos elementos, pero para mí, en mi experiencia, eso es básico. Si nosotros no estamos claros en los costos, y parece mentira que muchas veces somos del área administrativa, de las áreas contables, y nos quedamos con costos ocultos en los servicios profesionales. No sabemos realmente cuáles son nuestros costos. Por otro lado, cómo nos percibe nuestro cliente, y por otro lado es la competencia. Esos son los tres vértices de un triángulo fundamentales, ¿no? Yo nunca debería fijar precios por debajo de mis costos. Parece obvio, pero sí muchas personas lo hacen porque ni siquiera conocen sus costos. No debería fijar precios por encima a la percepción del cliente, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener un cliente que esté dispuesto incluso a dar un poco más que por otro, ¿no? Y la competencia, sin duda alguna, si logra diferenciarse más que nosotros tenemos que ver cómo se está moviendo el mercado, ¿no? Entonces, ¿qué factores nosotros tenemos que revisar para los cálculos de honorarios? Bueno, hago un paréntesis, como con el tema del Zoom uno se queda así todo calladito, no sé cómo vamos, todos están escuchando bien, cualquier pregunta, comentario, entiendo que el profesor Carranza por allí está pendiente por el chat. Esta es la única, una de las cosas que uno le extraña el contacto humano, ¿no? Porque como no le ve las caras, no sabemos cómo voy por ahí, ¿no? E igual estamos en la sección de preguntas y respuestas. Entonces, hablamos del tiempo, de la responsabilidad y el valor que tú aportas. El cálculo de honorarios depende también del esfuerzo que tú hagas, ¿no? Hay procesos, hay actividades, hay servicios que sin duda alguna requieren menos esfuerzo que otros, bien sea porque no solamente esfuerzo desde el punto de vista de tiempo, sino esfuerzo intelectual, o es algo que está establecido, es un proceso establecido, que está claro, que está normado, y no es igual cuando tú haces la asesoría por primera vez, cuando diseñas el proyecto por primera vez, se pueden requerir esfuerzos distintos. Otro de las recomendaciones para el cálculo honorario es investigar cuánto cobrar. Por ejemplo, no es igual los honorarios que pueden pagar en Perú, en Chile, en México, en España, en función a los honorarios que se puedan estar moviendo en el país, ¿ok? Nosotros tampoco podemos pretender cobrar en Venezuela lo que se cobra en España o en Chile por nuestra realidad económica. Entonces tenemos que darnos la tarea de estar preguntando con nuestros pares, con nuestros compañeros, con algunos que trabajan en el mismo sector, estar viendo información secundaria de artículos, de revistas, pero siempre estar investigando, indagando cómo se está cobrando el honorario para mi sector en específico, ¿no? Porque yo soy asesora de marketing, no es igual un asesor de marketing a un auditor, ¿no? Probablemente es un mercado que se mueve distinto, o al que trabaja contabilidad básica, al que trabaja una contabilidad para contribuyentes especiales. Entonces yo tengo que estar revisando en ese mercado que yo estoy, nacional e internacional, cuánto se está cobrando, para yo ver qué es lo que yo debo ajustar en costos, en marca, en una serie de elementos para poder equipararme a lo que pueda estar en ese mercado. Otro de los elementos es cuántos proyectos puedo hacer en un mes. A veces nosotros queremos hacer de todo, aceptamos muchísimas cosas, aceptamos 20 clientes, 30 clientes, pero no tenemos un equipo de trabajo, no tenemos unos compañeros que nos apoyen para poder distribuir esos proyectos. Entonces, yo no me puedo comprometer a tener 10, 20 clientes y todos sean contribuyentes especiales, por ejemplo, para el caso de los contadores, y que a ninguno los pueda atender porque soy la única persona, ¿no? Igual pasa para mí, yo tengo que ver el tamaño de mi empresa, de mi consultora y cuántos clientes puedo yo atender en un mes, porque de lo contrario, pues el precio el honorario que voy a cobrar es diferente. Y eso depende mucho del volumen y la capacidad de respuesta que yo tenga. Eso es fundamental. Por eso es que hay clientes que a veces prefieren empresas pequeñas, consultoras pequeñas, porque se sienten que van a estar más atendidos. O en el caso de marketing, a veces cuando uno va a contratar el servicio de redes sociales, por dar un ejemplo, siempre yo pregunto, mira, ¿cuántos clientes atiende? Porque a veces una sola persona pretende llevar
30 redes, 20 redes, sin un equipo de trabajo y te quieren cobrar igual que otro. Entonces, eso va a influir muchísimo el tema de los precios. Hay otro elemento que muchos lo aplican, es las ventas o qué tanto le ahorro al cliente. A veces si nosotros sabemos cuáles son el volumen de ventas en dólares, en bolívares que tiene ese cliente, quizás los contadores tienen más acceso a los estados financieros de los clientes. Quizás cuando somos de otra área no tenemos acceso al flujo de caja ni a los estados financieros, pero siempre hay una manera de inteligencia de saber más o menos cuánto vende. Pero eso es otra manera también de nosotros ver, bueno, pues si este es un cliente que vende más que otro, sin duda alguna el honorario debería ser diferente. O lo que el servicio que le estoy prestando le va a ahorrar a él, ¿ok? Es más que un gasto, es una inversión para una decisión realmente trascendental del cliente, entonces tú puedes mover un poquito más los precios. Y lo que les hablaba de diferenciación y el posicionamiento. Esta no es una clase de marketing, pero el marketing está en todos lados. Definitivamente, el cómo tú estás ubicado en la mente del consumidor, ¿okay? En esa conciencia, en esa memoria, ¿sí? Cómo él estructura cómo, tu realidad en su mente, ¿okay? Hace de que las personas o la empresa, o en este caso, porque las empresas son dirigidas por personas, por quién deciden. Entonces siempre nosotros como marca personal, como profesional o como empresa, debemos velar como prestadores de servicios, tener un posicionamiento, más allá de que si es bueno o malo, pero sí eh, que ese posicionamiento esté atado a los atributos de valor de ese cliente y que cuando él tenga la necesidad de un servicio, su cerebro apele inmediatamente a Loyola Rosales o apele directamente a la consultora del profesor Pedro Carranza, por dar. Eso es todo un trabajo de estrategia de branding que hay que diseñar en mayor o menor medida, dependiendo del tamaño, y diferenciarnos a lo largo del tiempo. No es, yo hablo acá de diferenciación y posicionamiento, porque a veces cuando prestamos un servicio, mira, yo te vendo tortas, yo también te hago consultoría, yo también te doy clases, yo también vendo zapatos deportivos, también vendo las joyas que no estoy utilizando en mi casa. Eso se da muchísimo ahora porque hay una necesidad de ingresos. ¿Sí? Pero eso está afectando nuestra diferenciación, porque llega un momento que dice, mira, vendo carros, vendo repuesto de carro, vendo comida, vendo harinas, vendo los juguetes de los chamos que ya no lo necesitan. Entonces, wow, estás afectando tu diferencia en función al competidor más cercano. No es que no lo podamos hacer, pero busca cómo lo comunicamos, porque hay que tratar de mantener esa diferenciación. Y para los cálculos de los honorarios también depende si tú perteneces a un gremio o a una asociación, si tienes un baremo, como en el caso de los abogados, o en el caso de los colegios de contadores o el colegio de licenciados en administración, que tienen establecido unos honorarios mínimos. Ahí hay una gran ventaja cuando pertenecemos a un gremio, porque podemos arrancar sobre una base, por lo menos, y después empezar a subir o a bajar, dependiendo. Pero en este caso, los colegios te establecen los honorarios mínimos. Es muy diferente, creo que es muy diferente cuando somos independientes porque no tenemos un colegio que nos regule, no tenemos una referencia, sencillamente el competidor o lo que escuchemos, ¿no? Eso es fundamental. Si bien esto no es una clase de costos, pero es muy fácil cuando es un producto terminado saber cuáles son los costos de producción, los costos de mano de obra directa, quizás es lo que más revisamos en nuestras formaciones. Pero cuando son servicios, siempre mi experiencia es que hay costos ocultos porque los subestimamos. Nosotros subestimamos mucho las actividades que pueden influir o la cantidad de actividades que pueden definir el precio, en este caso de un servicio o la cantidad de honorarios que cobro por un proyecto. Entonces tenemos que nosotros, por más de que seamos nosotros solos o 2 o 3 personas que estén prestando el servicio, tomamos la tarea de discriminar cada una de las actividades que se deben realizar para producir ese servicio. Y debemos darnos esa tarea.
porque nosotros, por más que sea Loyola Rosales, pero tengo etapa de diseño, puedo tener una etapa de campo, puedo tener una etapa de análisis, de cálculos, de edición de informes, son una cantidad de tiempo. Y probablemente si tienes un equipo, el costo de la persona que te hace el análisis no es el mismo costo de hora hombre de un especialista de 20 años que te edita un informe y te hace una presentación. Entonces, cada una de esas actividades para producir el servicio pueden tener costos de horas hombre diferentes dependiendo del esfuerzo y quién lo haga. Hay costos de seguimiento, hay proyectos que necesitas mucho seguimiento, necesitas muchas reuniones, necesitas hacer muchos controles, entonces eso se requiere un mayor esfuerzo. Nosotros tenemos que tener una partida para saber si es un proyecto que lleva un seguimiento constante, es un proyecto que el capital de trabajo con el que cuento, o debo subcontratar, o debo buscar mayor capacidad. Se dan mucho los gastos de representación, más hoy en día, tomarse un café con un cliente, puede ser cualquier cantidad de dinero, pueden ser también comisiones por ventas o comisiones por comercialización, sin hablar de todos los elementos informales que surgen por ahí a la hora de adquirir un proyecto, pero también tenemos elementos económicos como la inflación. En la inflación, bueno, actualmente sabemos que prácticamente todo se maneja en dólares. Esto ha ayudado un poco a equilibrar el tema de los precios, porque cuando todo lo presentábamos en bolívares, siempre salíamos en desventaja si no teníamos un ajuste por inflación y qué tasa estábamos utilizando, que por lo general debería estarse utilizando la tasa de interés compuesto y no la tasa de interés simple, que es lo que estábamos manejando, y por eso es que la mayoría de las organizaciones se estaban volviendo locas en cómo fijar sus precios. Actualmente, aun cuando hablamos de que hay inflación también en dólares, pero creo que hay nos ayuda a mantener un poco por un mayor margen de tiempo los precios o los honorarios que le damos a un cliente. ¿Qué impuestos tenemos que pagar? Eso está claro que hay para algunas actividades económicas hay unos impuestos específicos que no hay para otras. Si tú prestas un servicio profesional que es para el sector petróleo, probablemente tienes unos impuestos que te deduce un ministerio. Pueden haber una cantidad de reservas que te piden y eso puede impactar. El marketing ya conversamos, pero ¿qué pasa? Nosotros a veces prestamos servicios profesionales y no colocamos partidas para promoción y publicidad, ¿no? ¿Por qué? Porque yo mismo me llevo las redes, pero eso debería tener un costo de tiempo, ¿ok? Si tú mismo te estás llevando las redes. Y si vas a pagar a otro para que te den las redes sociales, pues por más de que sea tu amigo o compañero, va a generar un costo. O si necesitas hacer un flyer, o sea, esos son elementos de promoción y publicidad y de marca que pueden generar algún costo en específico y eso hay que revisarlo. El tema de tecnología, eso es algo que se nos olvida muchísimo porque, por ejemplo, nuestro principal equipo es una lacto y la lacto no dura toda la vida. Nosotros tenemos que tener reservas para sustituir los equipos tecnológicos, ¿no? Igual reservas para desarrollo tecnológico, porque puede ser de que nuestro servicio dependa de un programa específico, ¿no? Entonces tenemos que estar teniendo reservas para poder mantenernos en actualizaciones desde el punto de vista tecnológico. Bueno, hay otros costos como si pagas alquiler, alimentación, hospedaje si vas a viajar, y otro costo importante que es la formación y la actualización. Para nosotros que vendemos servicios y que cobramos por honorarios profesionales, el estar formándonos y capacitándonos es una acción fundamental para podernos diferenciar en el mercado, para poder estar actualizados. Si somos asesores o consultores, no me van a decir, mira, ¿cuánto es la retención de impuestos sobre la renta? Le preguntan para un honorario profesional, le preguntan a un contador y que no sepa. Mira, hubo una modificación hace 8 días y que no lo sepa. Eso tiene que ser con lectura, con actualización, con formación. Eso es fundamental. Entonces, bueno, el mensaje es que si bien muchas veces somos especialistas en costos y sabemos que los costos directos, indirectos, fijos, variables son importantes para evaluar previo a la fijación de precios, nosotros cuando prestamos servicios muchas veces omitimos muchos costos. Nos da pereza o pensamos que el único costo es mi hora hombre.
hay mucho más allá. Y por eso que a veces el fracaso de la rentabilidad de algunos proyectos. O a veces nos estamos arriesgando, bueno, a cobrar menos de lo que vale el producto o el servicio en este caso, bueno, por la recesión económica. Pero eso tiene es un arma de doble filo porque, como le digo, impacta la diferenciación, impacta el mercado en específico, y hay competencia desleal. Si los contadores o los abogados o los administradores tenemos un baremo, deberíamos respetar el mínimo, por ejemplo, al menos, ¿no? Para que haya una competencia más leal. Ahora, los costos de hora hombre, hay muchas maneras de calcularlo, pero sin duda alguna las recomendaciones aquí a mano derecha dice tarifa por hora, aquí los estoy marcando con mi, dice el salario básico, la hora por salario básico por un factor multiplicador por otro factor de la empresa. Bueno, lo ideal es de una u otra manera cuál es el salario básico de un, si fueras empleado, el salario básico que debería tener una persona de tu nivel o de tu perfil. Eso lo deberías dividir entre el número de días en el número de horas y llegar a una hora por el salario básico. ¿Okay? Entonces digo, bueno, si yo soy una gerente, si fuera una asesora X, mi salario básico debería ser $1,000, debería dividirlo entre el número de días y llegar, ¿no? Ahora, como yo estoy a título independiente, yo debería, sin duda alguna, multiplicar por un factor o por un margen adicional que es cubrir aquellos beneficios de ley que no lo tenemos cuando somos independientes, algunos costos directos e indirectos. Deberíamos llegar a un factor donde no solamente estemos cobrando las horas hombre, ¿okay? Por un salario básico, no, sino por aquellos beneficios de ley que no tenemos por ser independientes. Y el otro puede ser el factor de la empresa, es decir, la utilidad que quiera tener tu consultora. Si bien sea que esa utilidad esté regulada o no esté regulada, pero asumamos que es el 30%. Al menos ese debería ser el cálculo fundamental para llegar a una tarifa horaria. Ahora les coloco acá, factor de mercado, la marca. Entonces, cuando yo tengo una tarifa horaria, digo, yo quiero cobrar, mi sueldo debería ser $1,000 entre 30 días, 8 horas, ¿cuánto me da? Hago todo yo puedo decir, bueno, mi costo de hora hombre es de $20. Ahora, pero, ¿cuál es tu marca? Tu marca es reconocida. Entonces tú puedes decir, bueno, si todo el mundo cobra 20, yo voy a cobrar 30, o voy a cobrar 25, porque mi marca es reconocida. ¿Okay? Por otro lado, el mercado en el cual tú estás, ¿okay? Hay mercados en crecimiento, hay mercados más competitivos, pero hay otros mercados que son menos competitivos. A veces somos especialistas en un área, y bueno, seguramente los contadores, los administradores pueden tener áreas tan específicas que pueden darse el lujo de esa tarifa horaria, aumentarla o disminuirla, dependiendo de eso, ¿no? Entonces, esto es un jueguito. Tú puedes llegar a una tarifa, a un costo por hora hombre, considerando costos, considerando clientes, considerando competencia, pero puedes empezar a jugar hacia arriba o hacia abajo. Entonces, por eso es que hablamos, ¿ok? Que entonces esa tarifa hora hombre, en resumen, va a verse influenciada hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? Se ve afectada por la experiencia y la profesionalización de esa persona, de ese profesional, ¿verdad? Las reservas y los imprevistos también va a haber, o sea, ¿qué reservas quiero yo? Mira, no sé, de repente se me van 2 horas más, o tengo que contratar a un analista 8 horas más, tengo ciertos imprevistos, eso también lo va a afectar a que esto suba o baje. ¿Qué puede afectar? Bueno, los ingresos del cliente, la complejidad del servicio que estemos ofreciendo, los costos asociados y la utilidad esperada, ¿no? Entonces yo le mira, esto es un producto que lleva tantos años, que tengo mucho riesgo, ¿ok? Esto es un servicio que va a generarle muchos ingresos al cliente, por lo tanto, si le va a generar tantos ingresos al cliente, yo no le voy a cobrar $5 la hora, le puedo cobrar $10 la hora. Entonces ya esta tarifa horaria se mueve. Cuando llegamos a esta tarifa horaria, en la práctica, por lo general, deberíamos tener esa tarifa horaria establecida por tipo y tamaño del cliente.
Entonces no es lo mismo un cliente pequeño, mediano o grande, ¿no? Si a mí me da la tarifa horaria de $25, yo debería saber que $25 no se lo puedo cobrar a un emprendedor, ¿no? O me puedo dar el lujo de a una empresa grande cobrárselo en 30 o en 40, todo depende. El tipo de cliente también, ¿okay? El tipo de cliente también es fundamental dependiendo en qué sector se esté desempeñando el cliente en este momento. Quizás estamos prestando un servicio para un sector que está en total recesión en este momento. O sea, imagínate que mi cliente fuera una aerolínea. Wow, yo tengo que tener una consideración con la aerolínea, ¿no? Ahora sí estoy en otro sector de alimentos o el sector de delivery, pues probablemente sé que es un sector en crecimiento o que está en este momento aún fuerte. O sea, ahora hay que hacer ciertas consideraciones por todo lo de la pandemia. El tiempo del proyecto no es igual un servicio profesional para una semana o para un mes a cuando tú tienes un cliente por año, la fidelidad del cliente, es un proyecto que se te lleva un año. Entonces yo si un cliente que se lleva un proyecto un año y no le puedo cobrar todas las horas a 25, ¿no? Y lo que habíamos hablado de la complejidad que pueda tener, ¿no? Bueno, aquí les traje algunos ejemplos de los honorarios mínimos establecidos en los distintos colegios. Entonces hay muchas maneras de solicitar remuneración de un honorario profesional. Un horario profesional, tú puedes establecerlo en función al tiempo, al tipo, por el tipo de producto que vas a entregar, cuál es el servicio final que tienes, que vas a prestar, o cuál es el entregable, que llamamos muchísimo nosotros en servicio, si existen tabuladores o no. Yo puedo también establecer un acuerdo por porcentaje o sencillamente un horario más corto. Aquí les traigo algunos ejemplos. En realidad esto lo saqué de la web de cada uno de los gremios o de los colegios. Si bien ellos lo presentan en bolívares, yo traté de llevarlos un poco a los dólares en función al cambio paralelo. Pero si vemos que los colegios de contadores, tanto los colegios de administradores, te establecen un horario mínimo, bien sea por tipo de producto o por horas hombre, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, para una contabilidad básica al mes, en el Colegio de Contadores a julio, se debería cobrar como mínimo $35. No sé si eso es lo que se cumple. Pero, por ejemplo, yo puedo estar pagando para algunas empresas de $25 a $50 por una contabilidad básica y varía si es contribuyente especial o es contribuyente ordinario, por dar un ejemplo. Te dan los precios de los balances, la certificación de ingresos. Por ejemplo, el Colegio de Contadores, una hora hombre de auditoría te la está estableciendo en 6 horas como mínimo. Pero entonces me puede decir un auditor que tiene 15 años, 30 años trabajando, me dice, estás loca, yo no puedo cobrar $6. Entonces entra el tema de la profesionalización, de la experiencia, de todo ese tipo de cosas. El Colegio de Licenciados en Administración también, fíjate que la asesoría una hora hombre, la mínima establecida por el Colegio de Licenciados en Administración es de $10. Pero bueno, ahora yo conozco gente que te puede cobrar hasta 5, 2, 3, bueno, cualquier cantidad de cosas. Pero vemos, por ejemplo, un asesor de patente de marca puede estar cobrando $20 de hora hombre. Entonces, todo depende. Pero sí es importante, cuando somos colegiados, cuando nos regimos por un baremo, es importante estar revisando revisando los precios. Los precios mínimos que nos establecen como honorarios. Ahora, cuando eres independiente, ¿cuánto cobrar por un proyecto? Si tú no tienes un baremo, no tienes un gremio al cual tú puedas guiarte, la primera pregunta que te puedes hacer, que esto es un ejercicio muy práctico que nos lo dan varias páginas web, pero me parece que es el más práctico que hay, es primero, ¿cuánto trabajas actualmente? ¿Mm? Eso es lo primero que uno quiere saber cuando trabaja de manera independiente y por servicios profesionales. Yo lo primero que tengo que establecer es cuánto te gustaría ganar libre al mes. Yo tengo que saber, mira, yo me quiero ganar libre al mes $500 o $300 o $1,000. Ok, tiene que ser un valor relativamente consciente, ¿no? Porque yo quisiera ganarme 4,000 o $1,000,000, pero en función a la situación país,
en función al mercado en el que estoy, a la recesión, a la pandemia, en realidad, cuánto realmente considero yo que me gustaría ganar libre en el mes. El otro elemento es cuántas horas hombre trabajo al día, porque hay gente que trabaja 24 horas, 12 horas o 18 horas, hay otros que quieren trabajar 4 horas al día, ¿no? ¿Y cuántos días trabajas a la semana? Dice, mira, yo de manera independiente en realidad trabajo 3 días. Del resto, yo duermo o hago otra cosa o hago deporte, me dedico a otra cosa. Eso es importante. Entonces, esto me permite a mí saber cuánto debería ser al menos mi hora hombre cuando no tengo una relación, una estructura de costos o no tengo una asociación, un gremio que me oriente. Yo digo, bueno, a mí me gustaría ganar $1,000, trabajo 8 horas al día y trabajo 5 días a la semana. Eso me va a dar un valor de hora según lo que yo considero debería ganarme libremente. Ahora, teniendo acá este valor, ¿ok? De hora hombre, y en función a lo que me quiero ganar, en función al tiempo que trabajo y en función a los días de la semana que laboro, independiente, ahora sí puedo optar sobre el proyecto en específico. Sobre el proyecto en específico, yo puedo saber, bueno, cuántas horas diarias le voy a dedicar a este proyecto. Para eso tienen que revisar un poco en qué consiste el proyecto y cuántos días me tomará finalizarlo, ¿no? Eso también entonces me va a dar una cantidad de horas, ¿no? Entonces yo puedo trabajar 160 horas al mes, quererme ganar $500 o 1,000 o 1,500 o $2,000 al mes, pero otra cosa es el tiempo que tú le vas a dedicar al proyecto en específico. Entonces tienes que saber cuántas horas hombre se te va a llevar el proyecto. Entonces, esas horas hombre que te dan acá, pues entonces tú después las puedes multiplicar por lo que te dio aquí en las horas hombre adicional. Una vez que tengas ese valor de cuánto deberías cobrar, deberías sumar específicamente tus gastos fijos al menos, ¿no? En alquiler, transporte, hospedaje, gasto de representación, mi internet, mi teléfono. Quizá nosotros acá el teléfono, el internet no le prestamos mucha atención, pero en otros lados incluso hasta la electricidad es tan alta que hay que imputarlo a un proyecto. El tema de alimentación, las impresoras, las hojas, que hoy en día a veces no, como la impresora la tengo en mi casa no lo considero, lo tienes que considerar, forma parte de los costos. Entonces una vez que yo tengo cuánto quiero ganarme libremente por hombre, por hora hombre, saber cuánto le voy a dedicar a ese proyecto me da un valor, le sumo los costos o los gastos fijos al menos, a mí me debería dar un valor en específico de cuánto debería costar ese proyecto. Y ahí sí, cuando yo tengo, mira, este proyecto debería costar $320 o $250, empiezo a mover hacia arriba o hacia abajo, cuidando que no sea por debajo de mis costos fundamentales y que el cliente realmente que esté dispuesto a darme ese dinero en el costo del tope lo establezca el cliente y conociendo a mi competidor. Eso es fundamental. Entonces ahí empiezo a moverme las variables empiezan a mover hacia arriba o hacia abajo en función a este valor que nos da en este ejercicio, que incluso ustedes coloqué aquí esta página de soyfreelancer.com, ahí ya tú metes los datos y te pueden dar los valores. Hay otras páginas que te dan los valores. Sobre todo porque ayuda rápido para un cálculo que incluso lo puedes hacer por una calculadora, ¿no? Pero si lo quieres obtener más rápido. Pero sí el mensaje final es, recuerden que el precio, una cosa es el cálculo matemático que ustedes hacen y otros son los factores que pueden, o esa cantidad de atributos o factores que pueden impactar hacia arriba o hacia abajo el valor del costo del servicio profesional que ustedes le están calculando, ¿no? Hay sin duda algunos gremios que tienen mayores cálculos. Si te vas al colegio por ejemplo, de ingenieros, ahí tienen toda la fórmula, todo establecido, pero cuando somos independientes muchas veces no tenemos establecidos de manera tan clara las fórmulas y todo eso. Entonces, en resumen, yo tengo que llegar al valor de mi hora, ¿ok? Lo que debería cobrar, lo que debería, no necesariamente es lo que voy a cobrar, y lo que me costará ese proyecto. Eso es fundamental, llegar a esos 3 valores, ¿no? Para yo después empezar a establecer las condiciones de pago y un buen acuerdo, ¿no?
porque yo tengo que llevar ese escenario al cliente. ¿Qué pasa si el cliente me pide una rebaja? ¿Qué pasa si el cliente me quiere pagar 100% al finalizar? ¿Qué pasa si el cliente me quiere dar un anticipo? ¿Qué sucede si es una empresa que debo dar, por ejemplo, hay empresas con el Estado que te piden fiel cumplimiento, una serie de aspectos legales que hay que cumplir? Entonces, al tener esos tres valores, el valor de tu hora, lo que deberías cobrar por el proyecto y lo que te cuesta realmente el proyecto, entonces ahí tú puedes empezar a trabajar con las condiciones de pago, que como dice, no hay, lo mejor es un mejor acuerdo. El mejor acuerdo, un buen acuerdo es lo mejor que nosotros podemos llegar con los clientes. ¿Cómo me pagarías? ¿Cómo me ayudarías? Entonces empieza el no, mira, yo te puedo poner 2 personas que te ayuden para que te bajen los costos, yo te puedo ayudar con las impresiones, ahora tú me vas a mandar todo online, ahora no es necesario que me envíes todo en físico. Bueno, hay tantos acuerdos que podemos hacer para poder ayudar al tema de los costos y a poder cobrar lo que sea factible para el cliente, porque los honorarios o los precios finalmente me van a determinar qué tan viable o tan inviable puede ser un proyecto en específico. Entonces, bueno, hasta aquí cualquier pregunta y comentario. Sé que es un tema bastante amplio, que muchas veces se requiere una etapa de práctica para hacer los cálculos, pero sí es todo un arte el tema del cálculo de los honorarios profesionales. Y bueno, por acá para servirles para lo que necesiten. Entonces, bueno, abrimos por acá, profesor Pedro, la sesión de preguntas y comentarios. Bueno, muchas gracias a la profesora Loyola por tan brillante y aclaradora presentación. Por acá nos pregunta José Calderón, en la fórmula, ¿qué significa FM? En una de las fórmulas. Ese es un factor de medición, un factor que tú debes calcular. ¿Ok? Eso se calculan a partir de los costos fijos o le llamemos un factor multiplicador, llamémoslo así. ¿Okay? Que lo debemos calcular a partir de nuestros costos fijos, nuestros costos variables y también dependiendo de los beneficios de ley, ¿no? Ok. Pregunta Marinur Gómez. Nosotros como contadores estamos más que claros en los costos. De hecho, muy raro se nos escapa nada. El detalle es que el cliente quiera pagar el valor de nuestro servicio. En esta época, hasta un trueque hemos brindado el servicio contable. Hasta por trueque, perdón. Hemos brindado el servicio contable. En este caso, por lo menos el trueque tiene que ser del valor más cercano a nuestro precio. Bueno, es bien interesante el tema de los trueques, porque fíjate, ¿qué les digo yo a mis clientes? Ahorita es el momento de hacer marca. Ahora hay algunos costos que estamos asumiendo, considerando para los que tenemos optimismo que todo pueda cambiar. Entonces, no es una pregunta, lo importante es si estás haciendo trueques, con quién estás haciendo trueques. Si estás haciendo trueque con un buen cliente, con un cliente que tiene prospecto, con un cliente que ha sido leal contigo, porque sabemos que es un momento crítico para todos. Entonces yo puedo hacerle a un cliente una asesoría de 1 hora sin cobrarle nada, pero porque yo sé que es un cliente potencial, que es un cliente que me ha, le he prestado servicios por tiempo, que tiene deseos de estar en el país. Entonces es cierto que el tema de los costos y el tema de los trueques, pero piensa en la marca, la potencialidad de esos clientes al cual tú le estás haciendo esas excepciones. Okay. De Marinur también, saludos, profe Loyola, gracias por la exposición, muy útil. Gustavo González, excelente, profesora. Profesor Hugo Guerra, gracias, profesora, por sus aportes. Una cuestión para la reflexión. Pareciera que según las características del cliente, los honorarios por un mismo tipo de trabajo pudieran ser mayores o menores. La pregunta, ¿será éticamente correcto fijar ese criterio a fin de se, a fin de centrar el trabajo y esfuerzo del profesional va a ser el mismo,
Hago consideración aparte del cliente que merece una consideración especial. Una sugerencia, preferiría hablar de hora persona mejor que hora hombre. Imagínese que le preguntaran, licenciada, ¿cuánto vale su hora hombre? Gracias de nuevo. En apretada síntesis tocó los elementos esenciales. Aporto la siguiente idea. Además de los honorarios, son los costos adicionales que puede requerir un trabajo, por ejemplo, costos de viaje, a fin de cuentas. Bueno, el tema de la ética es un tema bien que se discute mucho en el tema de la ética. Ahora, del punto de vista de fijación de horarios o de precios en el mercado, el hecho de tú poder cobrarle más a un cliente que a otro no es solamente por quererle cobrar, sino el detalle está en cuál es la propuesta de valor, el valor agregado que le vas a dar, ¿no? A veces a una empresa grande le cobramos un poco más, no es nada más porque sea grande, sino porque sabemos que demanda más, ¿no? En mi caso, por ejemplo, cuando un cliente es grande, muchas veces tengo que colocar a una persona adicional, ¿okay? Que me apoye, porque tiene mayores demandas, mayores preguntas, llama con más frecuencia. Entonces a veces estamos cubriendo un poco más esos costos, la complejidad o el esfuerzo, ¿no? Entonces, si bien es un tema ético, no es, es grande por, no sé, por llevarte una contabilidad básica, te voy a cobrar el doble, que es lo mismo que le hago a uno pequeño. No es lo ideal, ¿no? Pero básicamente tienes que moverlo con la propuesta de valor que le hagas a ese cliente, porque si ese cliente se llega a enterar que le estás haciendo lo mismo que a otro, con el mismo precio, pues podría haber un tema de ética. Pero es una línea muy delgada, porque a veces hay clientes que tú le cobras más, pero tienes que visitarlo con más frecuencia. Hay otros que no los visitas con frecuencia, hay otros que te llaman más. Entonces tienes que ir a un mayor costo de hora persona, como dice el profesor, debe ir asociado a una propuesta de valor para ese cliente en específico, porque de seguro las necesidades que tiene un cliente grande no son las mismas necesidades que tiene un cliente pequeño. Así es. Bueno, les recuerdo a todos también que hay una encuesta, el link está colocado en el chat. En ese link nos lleva una encuesta donde evalúan, por favor, nos ayudan a mejorar un poco con cada evaluación. Vamos tomando en cuenta inclusive temas futuros que podamos tratar y que son a pedidos de ustedes. Eh, por acá le dice Francisca Gómez, muy interesante los puntos tratados. Yo también tengo una pregunta, bueno, aprovechando que ya estamos al final del listado de preguntas, si alguien gusta puede también continuar haciendo preguntas mientras. ¿Cómo lo compagina, profesora, cuando cuando están presentando un proyecto o digamos va a ofertar un proyecto, pero no es solo una persona, un profesional, sino es un grupo de profesionales donde entiendo que se presenta como un bloque, o sea, haría unos costos globales por el proyecto, pero está el temita de cómo es la discusión entre quién gana cuánto y por qué ganas esto. Entonces el coordinador del proyecto, más o menos cómo hace ese manejo. ¿Cómo hace el manejo de la repartición? Bueno, tú lo, tú tienes que tener una hoja de costos bien grande, ¿no? Y saber cuántas horas hombre, en función al esfuerzo de las horas hombre de cada uno, él va a tener una asignación, ¿ok? Una vez que cubren costos, quien sea coordinador. Ahora, otra cosa es la utilidad, ¿no? Porque el coordinador en la práctica dice, bueno, como tú eres coordinador o tú eres el gerente, tienes un bono adicional o de la utilidad vas a generar algo adicional. Eso en la práctica lo trabajo así. Pero generalmente también, si yo sé que el diseño lo va a hacer un especialista, la hora persona no va a ser igual a la hora persona, ¿ok? De un analista con 2 años, ¿ok? Otra práctica que se utiliza es, yo te digo, mira, Pedro Carranza, necesito que tú me hagas esto para este proyecto y este es tu alcance. Y tú ya me haces una propuesta. Entonces yo ya tengo un costo de tu servicio y eso va a mi hoja de costos. ¿Okay? Tú ya estimas tus honorarios por complejidad, por profesionalización
y el entregable que vas a hacer, ¿no? Eso es en el caso, se maneja mucho así entre profesionales. Mira, yo te voy a cobrar solo por la coordinación tanto, entonces eso forma parte de los costos del proyecto. Eso también es una de las maneras que puedes hacer. Entonces lo que damos es el acuerdo de la negociación. El cliente es el final que va a recibir, para él es transparente. Si Pedro Carranza me solicitó por la coordinación del proyecto $10 o 20, para él es transparente. En todo caso le presento el valor del proyecto en total. ¿Sí? Igual puedes establecer si es el coordinador, pero es el coordinador con atención al cliente o sin atención al cliente. No sé si di respuesta a tu Sí, pregunta. claro. Ok. Correcto. Bueno, no habiendo más preguntas, les recuerdo que todas las clases quedan grabadas, las pueden luego revisar para ver más detalle. Si les quedó algún punto por, por reflexionar, pueden visitarnos en la página de Transbordo Virtual en YouTube, Profe donde se van... Carranza, disculpe que lo interrumpa, creo que hay una pregunta más en el chat. Perdón. Cierto. José Calderón pregunta, en términos generales, los costos que sugieren los colegios deberían ser los mínimos. Pregunta José Calderón. Sí, los mínimos. Son los mínimos que establecen los colegios. Ok, pues son según las categorías, entiendo. Según las categorías, claro. Ok, perfecto. Bueno, no, recordaba entonces esto, recordaba la encuesta de evaluación, el link está en el chat también para que nos ayude un poco a mejorar cada día más. Y bueno, también paso a invitarles que el próximo viernes estará acompañándonos la licenciada Zulay Zulbarán, que es egresada también de la Escuela de Administración y Contaduría, y nos estará explicando la metodología DISC y su aplicación a los equipos de trabajo. Tema bien interesante porque precisamente en estos momentos actuales donde la reconfiguración de todos los esquemas de las organizaciones exigen la formación de equipos de trabajo, ahora son equipos de trabajo multidisciplinarios y virtuales. Entonces es bien interesante la próxima masterclass que tendremos el día viernes a las 3 de la 3 de tarde, la tarde. el horario habitual de transbordo virtual. Entonces, bueno, profesora, no me queda más que agradecerle nuevamente la participación, esta excelente clase que nos ha dado el día de hoy de honorarios profesionales, y darle las gracias a nuestros asiduos asistentes a Transbordo Virtual por la compañía que nos hacen y bueno, siempre mejorando un poco más la actividad. Entonces no sé si quiere decir algunas palabras finales. Bueno, dar las gracias a todos los asistentes y bueno, estamos completamente a la orden para profundizar probablemente el tema en otras oportunidades. Y bueno, como dices tú, bienvenidos todos los lunes y viernes en Transbordo Virtual y nuestros distintos temas de interés para ustedes. Y gracias, Pedro. Bueno, gracias a todos. Bueno, gracias a todos entonces por su atención, su visita, y los esperamos entonces el próximo viernes a las 3 de la tarde. Bueno, feliz tarde. Bueno, hasta luego. Hasta luego.